¿Te gusta esto? Entonces quédate, porque hoy vamos a aprender español con miércoles. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con una serie de Netflix que está siendo todo un éxito. Miércoles. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero, verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después, aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con miércoles. ¡Vamos allá! ¿Qué narices le has hecho a mi habitación? Dividirla a partes iguales. En tu lado parece que ha vomitado un arco iris. Pero... Te agradecería un poco de silencio. Es mi hora de escritura. ¿Tu hora de escritura? Le dedico 1 hora al día a mi novela. A lo mejor si hicieras lo mismo con tu blog sería más coherente. He leído diarios de asesinos en serie con mejor ortografía. Escribo lo que pienso. Es mi verdad. Y a mis seguidores les encanta. Tus seguidores son sin duda imbéciles. Responden a tus historias con pequeños iconos insípidos. ¿Te refieres a los emojis? Es como la gente expresa sus sentimientos, pero veo que es algo extraño para ti. Cuando te miro, estos emojis me vienen a la mente. Maroma, pala, agujero. ¿Qué narices le has hecho a mi habitación? Cuando hacemos una pregunta normal en español, utilizamos qué, cuándo, cómo, dónde. ¿Qué estás haciendo? Estoy envolviendo mi regalo de Navidad. Pero si hacemos una pregunta enfadados, podemos cambiar el tono de la pregunta. ¿Qué estás haciendo? Estoy envolviendo mi regalo de Navidad. O podemos añadir una palabra detrás de qué, cuándo, cómo, dónde para enfatizar nuestro enfado. ¿Qué narices estás haciendo? Estoy envolviendo mi regalo de Navidad. Hay algunas palabras muy vulgares que no deberías utilizar nunca. Por ejemplo, coño, cojones, leches, carajo. Y hay otras palabras mucho más suaves que puedes utilizar en cualquier situación, como diablos, diantre, demonios, narices. ¿Qué narices le has hecho a mi habitación? Dividirla a partes iguales. En tu lado parece que ha vomitado un arco iris. Pero... Te agradecería un poco de silencio. En español tenemos varias formas de dar órdenes. Podemos utilizar el imperativo, el presente o el condicional, pero cada uno de ellos tiene un nivel diferente de agresividad. El imperativo suele ser bastante agresivo y puede ser maleducado cuando lo utilizas donde no deberías utilizarlo. Pásame la sal.
El presente es un poco menos agresivo, pero tienes que utilizarlo siempre con una pregunta. ¿Me pasas la sal? Por último, el condicional es mucho más educado. Puedes utilizarlo con una pregunta o con una afirmación. Te agradecería que me pasaras la sal. En tu lado parece que ha vomitado un arco iris. Pero... Te agradecería un poco de silencio. Es mi hora de escritura. ¿Tu hora de escritura? Le dedico 1 hora al día a mi novela. A lo mejor si hicieras lo mismo con tu blog sería más coherente. A lo mejor es una expresión que utilizamos para hablar de algún deseo, algo que nos gustaría que pasara. Si vamos a la ciudad, a lo mejor podemos ir a nuestro restaurante favorito. Esta expresión es muy curiosa porque a lo mejor significa en la mejor de las circunstancias. Es decir, si todo va bien, algo pasará. Pero en español utilizamos a lo mejor para todo tipo de deseos, buenos y malos. Si vamos a la ciudad, a lo mejor me atropella un coche. En español antiguo existían 2 versiones. A lo mejor para hablar de algo bueno y a lo peor para hablar de algo malo. Si vamos a la ciudad, a lo mejor podemos comer en nuestro restaurante favorito y a lo peor me atropella un coche. Pero hoy en día utilizamos a lo mejor para todo. A lo mejor si hicieras lo mismo con tu blog sería más coherente. He leído diarios de asesinos en serie con mejor ortografía. Escribo lo que pienso. A lo que... Es mucho más fácil de lo que piensas. Vamos a verlo. Que se utiliza como traducción de what y that. Cuando utilizamos que como what, siempre lo utilizamos al principio de una frase o de una pregunta. Oh, what a beautiful morning. ¡Oh, qué maravillosa mañana! Oh, what a beautiful day. ¡Oh, qué maravilloso día! Cuando utilizamos que como that, estamos uniendo 2 ideas en una misma frase. Creo que necesito unas vacaciones. Lo que se utiliza como traducción de what y whatever. Cuando utilizamos lo que como what, se puede utilizar al principio de la frase o a la mitad de la frase. Y puedes sustituirlo por the thing that. Te voy a decir lo que quiero que hagas. ¡Suscríbete! Por último, cuando utilizamos lo que como whatever, siempre tenemos que utilizar el verbo en subjuntivo. ¿Qué quieres comer? Me da igual, lo que quieras. He leído diarios de asesinos en serie con mejor ortografía. Escribo lo que pienso. Es mi verdad. Y a mis seguidores les encanta. Tus seguidores son sin duda imbéciles. Responden a tus historias con pequeños iconos insípidos. Insípido es algo que no tiene sabor. Normalmente se utiliza con la comida cuando un plato no tiene sabor. Esta piruleta está insípida. También podemos utilizar insípido para algo que es
aburrido o que no tiene interés. Responden a tus historias con pequeños iconos insípidos. ¿Te refieres a los emojis? Es como la gente expresa sus sentimientos, pero veo que es algo extraño para ti. Cuando te miro, estos emojis me vienen a la mente. Maroma, pala, agujero. Una maroma es un sinónimo poco común de una cuerda. Una pala es una herramienta que permite cavar en el suelo y un agujero, bueno, es el espacio que hemos cavado con una pala. Así que los emojis de miércoles son maroma, pala, agujero. ¡Ya está! Eso es todo. ¿A que es realmente fácil? Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de miércoles sin subtítulos. ¡Vamos allá! ¿Qué narices le has hecho a mi habitación? Dividirla a partes iguales. En tu lado parece que ha vomitado un arco iris. Pero... Te agradecería un poco de silencio. Es mi hora de escritura. ¿Tu hora de escritura? Le dedico 1 hora al día a mi novela. A lo mejor si hicieras lo mismo con tu blog sería más coherente. He leído diarios de asesinos en serie con mejor ortografía. Escribo lo que pienso. Es mi verdad. Y a mis seguidores les encanta. Tus seguidores son sin duda imbéciles. Responden a tus historias con pequeños iconos insípidos. ¿Te refieres a los emojis? Es como la gente expresa sus sentimientos, pero veo que es algo extraño para ti. Cuando te miro, estos emojis me vienen a la mente. Maroma, pala, agujero. ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao!